cómo la memoria nos engaña. ¿Te lo has preguntado? Te diré cuáles son esas claves psicológicas y neurocientíficas para que comprendas el por qué la memoria te engaña. ¿Por qué creemos recordar y puede no ser cierto? Te diré que muchas personas creen que la memoria es una especie de baulera, un lugar donde vamos almacenando recuerdos. Y otras que son más afines a la tecnología creen que la memoria es como un disco duro de una computadora, que vas archivando tus aprendizajes, tus vivencias y tus experiencias de vida, de modo que puedas recurrir a ellos cuando tú quieras. Pero la verdad es que ambas percepciones, tanto pensar que es un archivo como que es un baúl donde guardas las cosas, son equivocadas. ¿Cómo funciona la memoria humana? No tenemos ningún recuerdo como tal almacenado en nuestro cerebro. Esto sería desde un punto de vista físico y biológico total y completamente imposible. Lo que nuestro cerebro reúne como memoria son patrones de funcionamiento. Esto es, la forma en que grupos de neuronas, porque nuestro cerebro se compone de neuronas, grupos de ellas se activan cada vez que aprendemos algo nuevo. No quiero complicarlo, pero me limitaré a decir que toda esa información que ingresa a nuestro cerebro se convierte en un estímulo electroquímico. Es una imagen electroquímica en el cerebro. Esos son nuestros recuerdos, esa es tu memoria, esa es nuestra esencia como personas que reside en nuestro cerebro. La neurociencia de los recuerdos. Lo que el cerebro guarda es la frecuencia, amplitud y secuencia particular de los circuitos neuronales que participan en el aprendizaje. No se almacena un hecho concreto, sino la forma en cómo funciona el sistema ante ese hecho concreto. Es la respuesta de tu cerebro a lo que percibe, no en sí lo que estás percibiendo. Si tú te encuentras en una fiesta, en un baile, en una celebración, nadando, viendo un atardecer, en un cine o comiendo tu plato favorito, no se almacena ese hecho concreto, sino todo lo que perciben tus sentidos, todo ese conjunto de percepciones, y se almacena de manera electroquímica en un grupo de neuronas, no en una sola, sino en un grupo. Luego, cuando recuerdas algo conscientemente o sin que te lo propongas, te viene esa imagen, ese olor, ese recuerdo a la cabeza. Lo que nuestro cerebro hace es reeditar nuevamente ese patrón, correr la cinta como un cassette, te pones el cassette y vuelves a reeditar ese patrón específico, eso que viviste en ese momento, ese recuerdo que tienes de la infancia, cuando ibas en tu bicicleta, cuando estabas en un columpio, o cuando fuiste con tu primer amor, o cuando te graduaste de la escuela. Esto tiene serias implicaciones, los recuerdos. Tal vez la más importante es que nuestra memoria tal vez nos engaña. No recuperamos el recuerdo tal cual se almacenó, sino que más bien lo volvemos a armar cada vez que lo necesitamos. Ojo, lo volvemos a armar a partir de la reactivación de los patrones de funcionamiento correspondientes. Por ello se habla de los defectos de la memoria. El problema radica en que este mecanismo de evocación se da en bloque. La puesta en funcionamiento del sistema, que trae defectos de la memoria, puede traer otros recuerdos que no son de ese momento, otras cuestiones que le agregamos cada que lo recreamos. Cada que te pones el cassette de lo pasado en el presente, lo alteras un poco, vas incluyendo percepciones nuevas, y esas percepciones se convierten en defectos de la memoria. Pertenecen a otro tiempo o a otro lugar, eso no estaba en ese momento. Cuando como adulto te acuerdas de lo que te pasó de niño, lo recuerdas de una manera diferente a como lo veías cuando eras niño. Esa diferencia, esos otros recuerdos que se han filtrado, conducen a defectos de memoria y que creas que recuerdas algo como tú crees que es en este momento, pero no fue así. Puede ser muy diferente. Incluso se ha ensayado implantar recuerdos falsos en las personas por parte de diferentes institutos y universidades a lo largo y ancho del planeta Tierra. Por lo tanto, se llama también las interferencias. Te diré de un experimento que muestra cuán vulnerables somos a la interferencia de nuestra memoria y cómo se nos puede inducir sutilmente a recordar algo de manera completamente equivocada o diferente a como realmente sucedió, o a recordar algo que nunca ocurrió. El experimento es el siguiente: se juntó a un grupo de personas, se les mostró un video
en el que se podía observar un accidente de tránsito, concretamente la colisión de dos autos. Luego se los dividió en dos grupos, se separó a ese grupo y se dividió en dos grupos más pequeños y se los interrogó por separado acerca de lo que ellos habían visto. A los del primer grupo se les pidió que estimaran aproximadamente a qué velocidad circulaban los autos cuando chocaron, y a los miembros del segundo grupo se les solicitó lo mismo, pero con una diferencia aparentemente insignificante. Se les preguntó a qué velocidad estimaban que circulaban los autos cuando uno se incrustó en el otro. O sea, a los primeros se les dijo cuando los dos chocaron y a los segundos se les dijo cuando uno se incrustó en el otro. O sea, fue una pequeña diferencia, pero cambió la percepción de las personas. Los miembros del segundo grupo calcularon valores mucho más elevados que los del primer grupo, en donde los autos simplemente habían chocado. Pero recordemos que a ese grupo de 10 personas se les mostró el mismo video con el mismo accidente. Vieron el mismo video, entonces tenían el mismo recuerdo porque observaron lo mismo. Se les dividió en dos, se les hizo a uno una pregunta, a 5, y a los otros 5 una pregunta con una variante, y contestaron diferente. Los miembros del segundo grupo calcularon valores mucho más elevados que los del primero, y algún tiempo después se reunió de nuevo en el laboratorio y se les pidió ver detalles sobre el accidente. Se les presentó el video otra vez. Vean el video otra vez y vuélvanos a decir. El doble de los miembros del grupo en el que los autos se habían incrustado en relación a los integrantes del otro grupo dijeron que habían visto cristales de parabrisas desparramados por la acera. Cabe aclarar que en el video en cuestión no se había roto ningún parabrisas. Otra vez aclaremos, son 10 personas, le presentas un video donde chocan dos autos. Se divide el grupo 5 y 5. Se les hace una pregunta, pero se les hace una variante al segundo grupo. Se llama otra vez al segundo grupo. Primero se les llama la primera vez que les preguntan a qué velocidad crees que hayan chocado. Y ellos anotan, no, pues iban muy rápido. Los primeros dicen, no, pues han de haber ido a 70 kilómetros. Los segundos, no, van a 90 kilómetros. Después se vuelve a llamar a los segundos varias veces y cada vez le van agregando más detalles que no aparecen en el video. De hecho, cada que se les llamaba agregaban cosas que ellos creían haber visto, pero en realidad no estaban en el video. Por eso te diré que los especialistas concluyeron que recordamos lo que nos pasa a duras penas. Creemos que podemos recordar el pasado con precisión, pero no es así. El cerebro se ve obligado a reconstruir el recuerdo cada vez que decidimos recuperarlo. Debe armarlo como si se tratara de un rompecabezas del que para colmo no tiene todas las piezas, ya que buena parte de la información no se encuentra disponible porque nunca se almacenó o quedó filtrada por los sistemas de atención. Cuando rememoramos un episodio determinado de nuestra vida, como podría ser el día que egresamos de la universidad, cuando te casaste, el día de tu boda, o cuando ganaste en el equipo de básquetbol, de fútbol, cuando fuiste a nadar, cuando fuiste a ver el mar por primera vez, cuando tuviste tu primer novio o novia, cuando bailaste por primera vez, cuando ganaste en el colegio o cuando obtuviste la nota más alta, o cuando cualquier cosa que recuerdes que te haya impactado en tu vida, cuando conseguiste tu primer trabajo. Te diré que todas esas vivencias, la recuperación del recuerdo no se da en forma limpia e intacta. Cuando tú recuerdas, cuando nosotros recordamos, cuando todos recordamos, abrimos un documento. No es como abrir un documento de texto en tu computadora, sino que el cerebro debe de realizar un esfuerzo activo para rastrear la información que se encuentra dispersa dentro de tu cerebro y luego juntar todos esos elementos diversos y fragmentados para presentarnos una versión lo más sólida y elegante posible de lo que ocurrió. El cerebro, en pocas palabras, nuestro cerebro, tu cerebro, el cerebro de todos, se encarga de rellenar los huecos vacíos de memoria. Si no lo recuerdas bien, tu cerebro rellena eso y te da nueva información y ya lo vas a recordar completo, aunque los espacios vacíos los hayas rellenado con vivencias diferentes, nuevas o de otros momentos. Los baches y los espacios en blanco son rellenados en el cerebro por retazos de otros recuerdos, conjeturas personales y abundantes, creencias preestablecidas con el objeto final de obtener un todo más o menos coherente que satisfaga nuestras expectativas, que cumpla con lo que tú deseas. Tu cerebro te cumple tu deseo de recordar, sea como sea, al costo que sea. Esto ocurre básicamente por 3 razones. Como te dije anteriormente, cuando vivimos un acontecimiento determinado, lo que el cerebro guarda es un patrón de funcionamiento, guarda una vivencia. En el proceso de guardar esa vivencia,
buena parte de esa información original nunca llega a ingresar a la memoria. No recuerdas todo completamente. Recuerdas el aroma del perfume de que traía tu novia ese día, recuerdas el sabor de aquel delicioso pastel, por mencionar algunas circunstancias, pero no recuerdas todo el contexto. Si alguien te preguntaba qué clima hacía ese día, dime el nombre de los invitados que acudieron a la fiesta, pues no vas a recordar todo. Recuerdas una parte, lo que te impactó, lo que te llamó la atención. Tu vivencia, tu cerebro la almacenó de una determinada manera, y cuando se esfuerza en recordar, va a rellenar esos huecos de memoria con las nuevas preguntas que tú te hagas sobre ese recuerdo. Si ingresa, no se consolida en la memoria eficazmente. Esto forma baches, lagunas en el proceso que le quitan congruencia a la historia. Y cuando quieres recordarla completamente, porque dicen recordar es vivir nuevamente, tu cerebro tiene que rellenar todo lo que falta para darte una experiencia vívida nueva. No es el recuerdo original, ya lleva vacíos de memoria que han sido rellenados con recuerdos de otras circunstancias. Luego tenemos el problema también incluso de los recuerdos falsos y no relacionados que se mezclan con el recuerdo real. Cuando lo traemos a la conciencia, ese recuerdo, algo ocurre algo similar a cuando echamos una red al mar cuando vas a pescar. Podemos atrapar algunos peces, pero ¿es lo que nos interesa? No, ¿verdad? Te interesa algo en particular, un recuerdo en particular, no cosas adicionales. Pero muchas veces también vas a encontrar basura que en algún momento fue arrojada. Si tomamos el ejemplo de pescar, en algún momento si tú tiras la red también va a salir basura como un zapato viejo, una parte de una bicicleta, un neumático, una botella vacía, una lata de refresco, etc. Entonces, ¿cómo rellenar los huecos incluso con cosas que no son coherentes? El cerebro, tu mente te va a presentar un recuerdo coherente, algo que te parezca adecuado, va a satisfacer tu deseo. Este fenómeno ocurre, el que rellene las lagunas, incluso los recuerdos falsos, porque el cerebro se encuentra permanentemente recibiendo información nueva. Cuando estás dormido, incluso el cerebro percibe los sonidos que hay a tu alrededor, aunque tú te encuentres dormido y al otro día te levantes y no sepas y no recuerdes nada. Simple y sencillamente en todo momento estamos percibiendo información a través de nuestros 5 sentidos, de tal manera que la memoria consolida esos aprendizajes, para lo cual muchas veces recurre a los mismos circuitos neuronales que están siendo utilizados para otros aprendizajes, lo que puede provocar cierta interferencia. Así la vivencia que se desea archivar en la memoria se puede fusionar o modificar con vivencias anteriores, haciendo que terminen por almacenarse como un todo indiferenciado, que recuerdes algo que no pasó, que tengas alguna parte de tus recuerdos sean falsos, que en verdad nunca pasaron, pero tú crees que sí. Eso puede suceder. ¿Cuántas veces se ha preguntado a personas que estuvieron en el mismo lugar, que les ocurrió lo mismo, y años después se reúnen, un grupo de amigos, sirva a manera de ejemplo, y recuerdan cómo fue su fiesta de graduación? Unos recuerdan una cosa, otros otra cosa, y otros recuerdan cosas que nunca pasaron. Los otros le dicen, no es cierto, nunca fue esa persona, ese maestro no estaba ahí, ese día no fue. Algunos otros te pueden aclarar esas circunstancias, te pueden decir, el maestro estaba en otro lugar, o incluso ese día se casó, no acudió a la graduación porque se casó. Y tú recuerdas que allí estuvieron todos. O sea, hay incluso recuerdos falsos. Esas fallas de memoria es porque el cerebro cumple tu deseo y rellena esos huecos de memoria. Otorga un sentido y una lógica al mundo que nos rodea. Eso es algo que es algo bueno, algo increíble, que le dé sentido a lo que nos rodea. El cerebro es un órgano interesado en otorgarle sentido al mundo, que te sientas a gusto, que te sientas feliz. El estado natural es interpretar de manera en armonía tu alrededor y lo que te rodea. Cuando no es así, no es un sentido natural objetivo. De hecho, hasta pareciera que siente un odio aberrante a la incertidumbre y a las incongruencias. Esto es, al cerebro no le gusta la incongruencia, no le gusta la incertidumbre, quiere darle certeza a todo. Y en el afán de darle certeza, de explicar todo, el desconocer ciertos datos en particular, los inventa, aunque suene un tanto irritante. Nuestro cerebro inventa lo que no sabe, para salir del paso y salvar las apariencias. Tenemos aquí otra fisura en nuestro sistema de memoria. Te diré que la esencia de eso, de tu memoria, de nuestra memoria, no es reproductiva, sino reconstructiva. Y tal como tal,
como es en sí, es vulnerable a múltiples formas de interferencia. Cuando recordamos, no estamos recordando lo que realmente ocurrió. El cerebro rellenó la información que no tenía con una nueva. Hizo una reconstrucción. Y como tal es vulnerable esa reconstrucción, como te he dicho, a múltiples formas de interferencia. De cualquier manera, es una maravilla natural, es increíble lo que hace nuestro cerebro y nuestra memoria, el que podamos estar vivos, sentir, tener las vivencias y cuando queramos recordar lo que queramos. Eso es algo maravilloso y debe servirte para vivir bien y ser feliz. El baúl de los recuerdos. ¿Cómo funciona la memoria y archivo de nuestro cerebro? ¿Cómo se las ingenia un órgano del tamaño de un melón para seleccionar, archivar y recordar la salvaje cantidad de información con que es bombardeado constantemente día a día y momento a momento? Hasta principios del siglo XX se pensó erróneamente que tenía que existir en el cerebro una especie de lugar o baúl o biblioteca donde se guardaban los recuerdos. Sin embargo, ya en el siglo XX se supo que el encéfalo entero participa en los procesos de aprendizaje y memorización y que como tal no existe este órgano. Lo que sí es que ya en el siglo XXI se descubrió que dentro del encéfalo es el sistema límbico quien puede y parece controlar todos nuestros recuerdos. Los neurobiólogos han demostrado que la mayoría de las amnesias o pérdidas de memoria están ligadas a lesiones en el hipocampo y la amígdala, dos estructuras principales de este sistema. El encéfalo, el lugar de los recuerdos. Vive bien, sé feliz. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.